Más de una vez, mucho más de una vez he querido que hagas mi voluntad. He estado esperando que todos mis deseos se hagan realidad. Traté de hacer doblar tu voluntad sin pensar cuál era tu querer. Estaba equivocado creyendo que el esclavo le dice al amo qué debe hacer. Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente. Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada. Necesito ser menos y someter mi voluntad a ti, mucho menos de mí. Ayer pensaba que todo eso que oraba no siempre fue inspirado por ti. Pedí tantas cosas y como no llegaban, creí que no velabas por mí. Ahora sé que todo es al revés, tú pides y yo lo debo hacer. No hay nada mejor que tener un patrón que hasta daría su vida por mí. Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente. Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada. Necesito hacer menos y someter mi voluntad a ti. Oh, 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 oh. Jesús, te ruego por favor, cambia mi corazón. Quiero aprender de ti. Hay tantas corrientes aquí que me quieren arrastrar aún dentro de mí. Y yo solo quiero ser siempre para ti. Ahora todo en mi mente se ha vuelto tan diferente. Quiero no querer nada que me aparte de tu mirada. Necesito ser menos y someter mi voluntad a ti, mucho menos de mí. Quiero menos de mí, mucho menos de mí, menos de mí. Hola, buenas noches amigos, aquí estamos listos para empezar el capítulo 14 de Romanos y queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos y hermanos de Facebook. Queremos compartirles la palabra porque es necesario, nos es impuesta necesidad compartir, porque el tiempo se está acabando. Cada día el tiempo se nos va. Cada día que pasa nos vamos acercando al final. El final está cerca. Y vamos a leer, para empezar, un saludo para todos los de Facebook y YouTube. Y estamos aquí en el futuro de la humanidad. Y estamos estudiando la Biblia. A todos los amigos que quieran aprender, porque es importante para que cuando llegue el día, cuando te presentes delante del Señor, tú no digas, a mí nadie me dijo. Así es de que tenemos que estar listos, buscando la sana doctrina, que es importante. Hay muchas cosas que tuercen, pero yo quiero invitarlos
a que todo lo que yo hable, ustedes también lo verifiquen en la Biblia. Entonces ahora vamos a hablar de los débiles en la fe. Hay mucha gente débil en la fe porque, o sea, les gusta creer en Cristo, les gusta la alabanza, les gusta, o sea, bien padre, empiezan a decir que son cristianos y les gusta lo de Jesús. Entonces cuando ellos ponen su mirada en Jesús, todo marcha bien, pero cuando llega el momento en que desvían un poco su mirada y su mirada está en, en el pastor o en un predicador, cuando éste falla o cuando no les ayuda o cuando no quiere recibirlos para darles un consejo o ven una mala actitud, se ofenden y ya no van a la iglesia. Es más, dejan de seguir a Cristo. O sea, como que si Jesús los hubiera desilusionado. Entonces, eh, así no es la cosa. Dios es siempre fiel, Dios es perfecto, está firme ahí. Nosotros somos los que le fallamos. Cuando nos suceden cosas como que nos ofenden. Ay, es que dijo eso y a veces la verdad ofende y el evangelio ofende. El evangelio es dura palabra para muchos. Por eso muchos se enojan y dicen, pues la Biblia lo dice. O sea, el problema no es con los predicadores a veces, el problema es del autor intelectual de la Biblia. Como les he dicho, el autor intelectual de la Biblia es el mismo Dios. Entonces, nosotros tenemos un problema con el autor, con el Dios verdadero, que dice todas estas cosas a través de su espíritu. Eh, eh, Cuando me di cuenta de que la palabra de Dios era el Espíritu de Dios, que ¿quién me va a guiar en mi vida? Y dice, el Espíritu Santo los guiará por el camino correcto. Y yo decía, ¿cómo que el Espíritu de Dios? Entonces yo leía la palabra y dije, órale, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él iba a ir a regresar al Padre, Él iba a enviar a su Espíritu y su Espíritu nos iba a dar poder para dar testimonio y nos iba a encaminar en las huellas de Jesús y nos iba a hablar a través de la Biblia, a través de su palabra. El Espíritu Santo es la Biblia que quiere estar en nuestro corazón, es el reino de Dios. Y es el mismo Espíritu de Jesús, ya se los he enseñado, que el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús, ese mismo nos dará vida a nosotros mismos. Y así es de que vamos a hablar de los pobrecitos débiles en la fe. Ya hemos hablado de que la fe es creerle a Jesús y obedecerlo. No hay otra fe. La verdadera fe son las palabras de Jesús, no son las palabras de otra persona. Es lo que Jesús dice a través de su palabra. Aquí estamos leyendo Romanos y el que está hablando es el apóstol Pablo y Dios lo usó para un propósito y va a hablar por medio de su espíritu. Entonces dice el apóstol Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, ¿qué piensas? Este asunto, o sea, de la Biblia. Entonces cuando empiezan a hablar de estas, a contender, fíjense, contención, es discusión, altercados, no estar de acuerdo. Entonces, los débiles cuando oyen a, a dos personas, porque no es prudente a veces hablar cuando uno dice, ay, es que sabe más, porque los que apenas están empezando no entienden de las cosas, de los que ya han alcanzado más así sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado, pero a veces el que apenas es débil en la fe puede saber, pero de repente sabe cosas que ni uno que ha estudiado mucho tiempo las entendió. Y el que acaba de nacer, así como cristiano, entiende muchas cosas, pero hay débiles. Esos débiles que tienen cosas todavía en su corazón, cosas que arreglar, sentimientos que arreglar.
Entonces, cuando ven contender sobre opiniones a otros, ellos se debilitan y pueden abandonar y pueden hallar tropiezo eh, en, en algún hermano. Por eso tenemos que andar con cuidado. Entonces dice el Señor, reciban al débil en la fe, a los nuevecitos, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué piensas de esto, del otro? Ya ven que a veces, la verdad somos imprudentes o somos osados para hablar y a veces no pensamos y decimos cosas que ofenden a otros, pero a veces lo dice la palabra, a veces dice cosas que ofenden, pero si lo dice Dios, el problema es con Dios. Pero si nosotros lo decimos así, no, es que tú eres esto no, ahí ya nos equivocamos. Entonces ya los débiles tropiezan por la discusión y no debemos de contender sobre opiniones, tal vez escatológicas o doctrinales, porque unos piensan una cosa y otros otra. Debemos de enseñar la palabra tal y como está. Tenemos que enseñar la doctrina de Jesús. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer, aquí ya habla de un aspecto, por ejemplo, mire, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y igualmente da gracias a Dios, porque alguno de nosotros vive para sí. Perdón, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, tanto pecadores como cristianos, todos. Entonces, porque Cristo, otra vez dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y por todo lo que no proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces yo quiero tomar esta lectura para hacer como la explico a veces, casi siempre. Uno hace diferencia entre día y día, ¿verdad? O sea, y para otro, todos los días son iguales, y quiero decirles que pues hay un problemita a veces doctrinal que dicen, que se debe de adorar el sábado. ¿Se acuerdan que le decían a los judíos? Que el sábado debe de ser cuando sanes a las personas, le decían a Jesús, pero Jesús le decía, mi padre trabaja hasta en domingo, yo trabajo en domingo, o sea que él sanaba en domingo. Entonces acá en nuestro tiempo, en la iglesia dice que unos dicen que el sábado se debe de adorar y otros dicen que el domingo es el día del Señor, pero saben, eso es lo que dicen unos. Entonces si para ellos es ese día, pues que lo hagan. Y para muchos, por ejemplo, para mí, son todos los días, porque todos los días debo de adorar al Señor, debo de vivir para Él, no nada más el puro domingo, porque Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Entonces, cuando nosotros hablamos del sábado, cuando los judíos decían que el Shabbat, nosotros decimos ahora que decían el día de descanso. El día de descanso es el Shabbat, pero ahora Jesús es nuestro Shabbat, Jesús es nuestro descanso. Entonces yo descanso en Jesús, no solo un día, yo descanso todos los días. Jesús es mi descanso. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y no te va a hacer descansar el Señor un día, sino toda la semana. Vas a tener paz, gozo, todo, pero si tú estás con el Señor. Entonces los débiles en la fe pues tienen si te ven a ti así siempre firme, firme, y luego tú tropiezas, pues vas a hacerlo caer. Entonces esto hablamos acerca del día, porque todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos para Él. Le agradamos a Él, no lo hacemos ni siquiera para nosotros mismos, porque a veces no nos aprovechan nada. Y aquí habla acerca de la comida. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora que vienen el día de la Pascua, que dicen que se debe de comer carne y otros que no se debe de comer carne. Este, si tú comes carne para el Señor comes, y si no comes carne para el Señor no comes y das gracias a Dios. Pero cuando se impone ahí, por ejemplo, si dice una persona, no, mira, comer carne es pecado, en su convicción es pecado, y si come carne, le es pecado. ¿Por qué? Por su convicción. Entonces nosotros decimos, no, pues no juzguemos, dice, no juzguemos, porque para el Señor come y da gracias, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. O sea, tú no mueres para ti mismo, tú vas a morir, y mueres en el Señor o no mueres en el Señor, una o dos cosas, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, seas cristiano o no seas cristiano, eres del Señor, pero tu destino está conforme a tu fe. Si tú, si tú mueres sin Cristo, pues ahí peligra tu alma, porque tu alma es eterna. Siempre les he dicho, mira, este cuerpo, eh, si nos morimos de cualquier cosa, nos vamos a desintegrar, o sea, nos vamos a corromper. La desintegración de nuestro cuerpo, cuando los gusanos nos empiezan a comer, cuando nos entierran, o inclusive ya ahora que nos creman.
ya nos meten ahí en un horno y nos vuelven ceniza. Entonces se desintegra en nuestro cuerpo. Pero el alma, amigos míos, el alma, esa va a un lugar. Si la gente muere sin Cristo, su alma va al infierno, y si muere en Cristo, va con el Señor. Entonces ese es el problema. El espíritu de vida que el Señor puso en ti, ese regresa a Dios. Entonces, entonces lo que digo yo, para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para darnos vida, pero en Cristo, o sea, dice, así de los muertos como de los que viven, o sea, de todos, sean cristianos o no sean cristianos, al final, fíjense lo que va a suceder. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, todos, absolutamente todos, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo solamente va a ser un juicio para los cristianos. Es un juicio donde Dios te va a juzgar a ti como cristiano, si obedeciste a Jesús, si hiciste lo correcto, si predicaste el Evangelio, si te portaste conforme a la palabra del Señor, o si dejaste de hacer algo, ahí viene, son recompensas, galardones. Entonces ese es el tribunal de Cristo. Y aquí lo tengo yo, segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, miren lo que dice. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, a los corintios, los corintios era ahí por Grecia, dice. Entonces dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el alma se va a presentar ante Jesús y va a ser ahí va a estar en el tribunal de Cristo, y dice bien clarito, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo aquí en el planeta Tierra. Estamos hablando que esto es espiritual, está hablando. ¿Qué hiciste en el cuerpo cuando estabas aquí? ¿Leíste la Biblia? ¿Le compartiste a tu familia? ¿Leíste el Evangelio? ¿Obedeciste a Jesús? ¿Conociste a Jesús? ¿Naciste de nuevo? Todo lo que hiciste, toda la obra que Dios hizo en tu vida. O sea, porque la obra de Dios en tu vida es cuando tú empiezas a obedecer el Evangelio, cuando tú empiezas a conocer de la Biblia. No, no, no que te entre por aquí y te salga por acá, como lo he dicho, sino que tú tengas el conocimiento y tú creas en verdad. Entonces, cuando, cuando estemos delante del Señor, cada cual va a recibir según su galardón. O sea, lo que haya hecho mientras estaba aquí en la tierra, en el cuerpo. ¿Qué has hecho? ¿Has desperdiciado tu vida? Yo a veces comparto y mando los videos a veces así en el Messenger o en el YouTube y así. Y y me dice gente, oye, ¿sabes qué? No me andes mandando este video porque me ofende. Es que en tu video, mira, ni lo ven, ni saben de qué hablan, ni lo ven. Y a veces ellos se autojuzgan y dicen, me lo mandaste porque soy borracho, ¿verdad? Y no, pues, no, pero te lo acabo de mandar, ¿a poco ya lo viste todo el video? Ni sabes de lo que hablé. Y yo, me lo mandas porque soy marihuano, ¿verdad? Soy un ratero, soy un mentiroso. O sea, me lo mandaste a mí, me ofendes. Me estás juzgando. No, no te estoy juzgando. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Entonces, este tribunal que está hablando aquí está en Romanos 14:10 y en Segunda de Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo donde van a compadecer todos los cristianos. O sea, dice que sea bueno o sea malo, o sea, sea bueno que todo lo que hiciste bien y lo que hiciste mal,
Lo que no debiste de hacer hecho, vas a dejar de recibir galardones. No es para juicio ni de condenación, es para recompensas. O sea, te van a quitar recompensas o te van a dar recompensas. O sea, por lo que hiciste. Porque Dios preparó de antemano una obra en nosotros cuando nosotros fuésemos transformados por medio de su palabra. Entonces nosotros vamos a obrar conforme a la palabra y recibiremos lo que merecemos. Como padres, dice que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que le hablemos a Dios en el camino, al levantarnos, al sentarnos, en la mesa, comer, o sea, en todo el día instruir a nuestros hijos en el Evangelio, o sea, decirle, mira, Jesús, o sea, en vez de que le cuentes una historia de terror o del principito o un cuento de la caperucita, compártele una historia de Dios al niño para que el niño se quede pensando en lo real que se vivió en la historia y que vino el Mesías y que nació Jesús, la verdad. Entonces vamos a comparecer y vamos a dar cuentas de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Y al final, porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, estoy hablando de todos, o sea, toda la humanidad, de los que están en el cielo. O sea, ¿quiénes están en el cielo? Los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, se van a doblar las rodillas ante el Señor. Y dice, los que están en los cielos, que son ahí arriba, en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Nosotros los seres humanos, todos los seres humanos del planeta Tierra. Al final, Hitler, cuando comparezcamos, cuando ya todas las almas de todos los hombres se presenten ante el Señor, o sea, justos e injustos, cuando sea el juicio que no es de Cristo, que es el juicio de Dios en el trono blanco, ahí se va a presentar Hitler, se van a presentar todos los tiranos, te van a presentar y todos van a doblar su rodilla ante Dios y van a reconocerlo. Y luego dice de los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Al parecer dice uno, no, por los muertos. No, es que los muertos van a ser resucitados para el juicio de condenación. Pero los que están debajo de la tierra son los ángeles caídos, son los demonios, los que están en las cárceles, en las mazmorras de allí del abismo. Entonces todos, ante Él se doblará toda rodilla, porque todo lo creado por Dios, seres vivientes, tienen rodillas. Esto está también en Isaías 45:23, ayer lo leímos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú no vas a dar cuenta de tu esposa, personalmente, porque la salvación es personal. No vas a dar cuenta de tu amigo, o sea, Dios te va a reclamar a veces, si tú no predicas el evangelio, Dios te va a decir, ¿sabes qué? No le predicaste. Ese es en los que están en Cristo, pero de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, o sea, ¿qué hiciste o qué no hiciste? ¿Enseñaste a tu esposa? ¿Enseñaste a tus hijos? O sea, los más cercanos, vamos a dar cuenta de nosotros mismos, qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Los despreciamos, no les compartimos, ese no me cae gordo, a ese no, mira, es un borracho, mira, todos tienen derecho a saber la verdad, todos tienen derecho a que les diga, ¿sabes una cosa, amigo? Mira, no, no porque se oye muy feo decir, eres un borracho, pero yo te quiero decir una cosa, mira, Dios ama a la humanidad, la amó. El verbo dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, a la humanidad entera, de todos los tiempos, desde el principio hasta que se termine. Amó, porque está hablando en futuro, amó al mundo. Pero muchos no quisieron ser amados por Dios y vivieron en sus delitos y pecados y pues la manera que es que yo les digo las cosas es a veces muy dura, muy cruel, no sé, pero no lo quiero decir en una intención que se ofenda a la gente, sino que la gente recapacite y diga, ay, sí es cierto, no, pues voy a pensarlo.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, no nos juzguemos que tú sí, que yo no, y tú quién eres. O sea, no nos juzguemos. Todos somos iguales para Dios. La oportunidad que tú tienes es de que al predicarte el evangelio, que tú aceptes a Jesús y camines en obediencia, es tu decisión al final. Y no tengo yo que juzgarte, te vas a ir al infierno. No, no, es tu decisión, o sea, tú decides. Yo nada más tengo que hacer lo que me es impuesto a hacer, o sea, miserable de mí si no te compartiera el evangelio. Así es de que yo no estoy para juzgarte. A veces dijo Jesús, dice, vuestros hijos os juzgarán en el día del juicio. ¿Por qué tus hijos te van a juzgar? Yo me preguntaba mucho, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Y me pongo a pensar, pues porque como vamos a dar cuenta de sí, aquí como dice aquí, cuando sea el juicio, nuestros hijos van a decir, tú papá, nunca nos hablaste de Jesús. Tú nunca nos pusiste ese ejemplo. No, ese va a ser el peor de los ejemplos que va a haber, así, va a ser horrible. Por ejemplo, yo le preguntaba el otro día, le dije, bueno, las chicas que abortan a sus hijos, allá están esperando en el cielo los niños inocentes, están esperando a esas mujeres que se convirtieron en asesinas, cuando fueron con el doctor a que le sacaran el niño, los destrozaran ahí con unas pinzas y lo sacaran, los abortos son feos, ¿eh? Entonces, esa muchacha cuando se arrepintiere de lo que hizo, su hijo la va a estar esperando en el cielo y allá lo va a ver y ella va a llegar al cielo y su hijo la va a recibir y le va a decir, mami, mami, porque se van a conocer todos ahí en el cielo. Te estaba esperando, mamá, sabía que te ibas a arrepentir, porque yo estoy bien acá en el cielo. Es una alegoría, ¿verdad? Pero quizás tenga mucha verdad en decirlo. Pero la mamá que no se arrepienta, ¿saben qué? Sus hijos allá van a estar muy tristes. Porque la mamá si no se arrepiente de su pecado de haber asesinado a su hijo, va a ir al infierno. Porque está escrito, arrepiéntete. La ley, como les decía ayer, la ley es Cristo, o sea, la ley fue abolida, en un decir por Cristo, pero vino el amor, el pacto del amor, pero la ley sigue siendo la ley. Y nosotros por el amor de Jesús tenemos que obedecer por amor los mandamientos, ya es por gracia, no por la ley, pero siguen vigentes. Porque mucha gente va a ser juzgada por la ley, porque hay mucha gente que cree en la ley, o sea, hacen a un lado a Jesús, hacen a un lado la gracia de Jesús. Entonces, dice que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo a, así o ocasión de caer al hermano, o sea, aquí habla del hermano, porque la Biblia le habla a los cristianos. Si tú crees en Jesús y dices, es que no tengo que hacer tropezar a un amigo, y lo voy a enseñar muy difícilmente aquí, a ver si me entienden, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, o sea, nada es inmundo, no tiene nada de malo, la comida ni la bebida, voy a ponerlo así. Ma- Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por ejemplo, mm, la bebida, vamos a decirlo así, la bebida. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, haz de cuenta que tú eres cristiano y te tomas una cerveza. O sea, tú le hablas por amor a la gente que beber es malo, que beber es pecado, que los borrachos. No, no es inmundo en sí, pero lo malo es el exceso que se da a la gente. No estoy diciendo que tampoco debemos de tomar. O sea, porque mucha gente malinterpreta las palabras. Ya ves, sí se puede tomar. Y, miren, es que eso es muy difícil. Pero aquí está diciendo que por causa de la comida
tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces yo le pongo comida, yo le pongo vino, que mucha gente siempre pone pretextos del vino, que no tiene nada de malo el vino, por causa del vino muchos tropiezan, o sea, mira, no, es igual que todos, es igual, mire y es cristiano y toma. O sea, ya juzgaron y no anda conforme al amor, entonces cuando lo juzga, el que es débil en la fe, porque estamos hablando de los débiles, el que es débil, no, pues es que es pecado tomar, entonces para él es pecado, y el otro tomó y ya le puso un mal testimonio y tropezó el otro, y ya después ya el otro ya no quiere ser cristiano, ya no quiere obedecer. Por eso es mejor, por ejemplo, decía, ay, a mí me gustaría ser católico, porque ya los católicos podemos hacer lo que queramos, hacer fiesta, fumar, y al cabo el domingo vamos y nos confesamos con el Padre y ya nos perdona, y borrón y cuenta nueva y le seguimos a la pachanga y seguimos viviendo igual. Entonces, si eso es la vida que Cristo quiere, pues hay que vivirla, pero no. Aquí está diciendo que de un testimonio que no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y le pone comida porque muchos dicen, no, pues que es carne, se come carne, que es vigilia y que no se come carne. Y el otro come carne y el que es débil en la fe, es que no se debe de comer carne. Y ya tropieza el otro, no, es que come carne como si fuéramos caníbales. No, pues imagínense, allá en la India se están muriendo de hambre porque adoran a las vacas porque dicen que son dioses o porque creen en la reencarnación y que ahí mm, un familiar está en la vaca o en las ratas y no se comen a las vacas, son sagradas, prefieren morirse de hambre. Entonces, no sea pues vitupirado vuestro bien. O sea, es como una vez contó un pastor que cuando ellos se convirtieron a Cristo y ellos empezaron a caminar, fíjense, un pastor que se convirtió, que tenía ya como 37 años, o sea, se convirtió de su maldad, o sea, no que se convierta del catolicismo al cristianismo, sino se convirtió, reconoció sus pecados, que él era un hombre malo en los vicios y todo, y dejó todo eso, o sea, nació de nuevo y se convirtió a Cristo. Entonces él dijo, yo voy a predicar la palabra y empezó a predicar. Entonces un día, como él venía de tomar, de una vida de tomadera, entonces él dijo, vamos a reunirnos en mi casa. Entonces ellos fueron ahí en su casa. Entonces, como se hace fácil, la costumbre, las malas costumbres, a veces se empeoran las reuniones y las cosas. Siendo cristianos, ahora renovados, o sea que una nueva vida, este, en la comida pusieron cervezas y una cerveza en la comida y ahí tomaron. Entonces llegaron unos cristianos débiles que les hablaron del evangelio. Entonces, como siempre se piensa, dice, no, pues los cristianos son diferentes, miren, no había problema, pero como por causa de la comida y de la bebida, muchos tropiezan. Entonces, si tu hermano tropieza, es mejor no comer carne ni beber vino. Así dice la escritura. Es mejor, dice el apóstol Pablo. Mejor déjense de eso. Cuando ustedes lean el libro de Corintios, ahí se van a encontrar cómo eran las reuniones que hacían. Entonces, dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es por la comida ni por la bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, todos creciendo. Imagínense, es una excusa, es una justificación la que se... Es que Dios inventó el vino. Inventó el vino, o sea, ¿de dónde sacan esa idea? Jesús convirtió el agua en vino cuando fue a una boda y tomaron vino, jugo de uva, vino y el mismo Jesús probó. Pero no quiere decir que se emborrachó, que le siguió a la parranda como en ese caso ya se convierte en pecado, en desorden. Entonces, ¿qué le decían a Jesús? Mira,
comelón, se junta con comelones y bebedores, o sea, él también es igual. Y dice, no, ¿sabes qué? La cultura judía era otra cosa y no entendemos ahí, no, porque no sabemos explicar esa parte de, de la comida ni de la bebida. Porque siempre es tropiezo porque la gente sale con sus vicios, con sus adicciones. Imagínense, luchan contra el pecado, dejan de ser borrachos y luego llegan y llega un hermanito y que "Ay, no tiene nada de malo tomarse una cervecita, órale". Y la comida ya eres vituperado, no, mira, los cristianos toman y luego ya viene la situación y eres tropiezo para el débil, el que apenas se convirtió, que viene de esas raíces de alcoholismo y luego y ya se toma una y vuelve a caer y ya tu hermano se perdió otra vez, se pierde. Por eso nosotros decimos, como cristianos, abandonamos, dejamos de hacer muchas cosas que hacíamos. O sea, los cristianos, ay, ¿no beben los cristianos? Pues mira, es mejor no beber para el testimonio, porque siempre juzgan con el dedo y aquí como dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Y lo peor, ¿sabes qué es? Vituperado nuestro Señor Jesucristo. Porque yo he hablado con muchos alcohólicos, sí, que siempre dicen, es que Jesús tomaba. Y Jesús, o sea, se justifican. O sea, era jugo de uva, no era tequila, no era jugo de uva. O sea, imagínate, tómate un tepache. Se fermentó 2, 3 días y sabe bien bueno, ya es un vino, ya fermentado. Ahora de que si que se convierte en alcohol, o sea, porque plantaron una viña, las uvas, y imagínense, Noé plantó una viña y así juntó, era mucha su cosecha y tenía mucho jugo de uva. Empezó a hacerlo jugo porque se estaban echando a perder las uvas y ya lo empezó a hacer y se emborrachó de tomar tanto jugo. Entonces, es una bendición. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El vino es algo muy especial en el cristianismo, pero es una representación, pero no es para que abusen, para hacer sus reuniones y luego pierden el sentido, pierden el control y jajaja y empiezan a hablar de más, ahí ya se distorsiona todo. Entonces, el evangelio no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, o sea, andar en obediencia a Dios, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, o sea, muchos hombres, miren, como han dicho siempre, antes se decía, no, los cristianos eran bien rectos, los cristianos se portan bien y ahora ya no, ahora ya el cristiano es señalado con el dedo. ¿Por qué? Porque son gente que son débiles en la fe y vuelven a caer en el pecado por el tropiezo que tuvieron por alguno que, que pues, como todos, cometió un error. Entonces, por eso Dios nos llama a decir, vengan a mis pies, arrepiéntanse, confiesen sus pecados, que hicieron mal, y ahí, en el tribunal de Cristo, cada uno va a dar cuenta de sí, de lo que haya hecho cuando estaba aquí en la tierra. Miren, imagínense que yo estoy compartiendo aquí el evangelio y luego un día los invito a mi casa y a mí se me ocurre decir, pues ¿qué tiene? Voy a unos camarones con una cerveza y los invito y ustedes que apenas empiezan, ven acá que yo estoy tomando una cerveza, ¿qué van a pensar? Error. Y ustedes que están apenas queriendo entrar en obediencia a Dios, van a hallar en mí tropiezo y van a señalarme, me van a vituperar y van a decir, mira, son iguales que nosotros, mira, todos pecamos.
Cuando yo no conocía de Jesús, yo tomaba cerveza y me ponía los viernes, venía entradito. No sé si se acuerdan que les dije que me miraba al espejo y me agarraba la cara y decía, no estoy borracho. Mi esposa me hacía así, o sea, mi esposa me ver, buenas noches, ya llegué, ya llegué, le decía yo a mi esposa. Y ella, oh, ya vienes, oh. Y se enojaba. Y yo, ¿qué? ¿Qué te pasa? Estoy bien. Mira, hago un 4. Es más, ¿quieres que domine la pelota con un pie? Mira, te voy a hacer 100. Y la dominaba y se me caía. No, no, así no. Esa es una vida vieja. Ahora ya vivimos en una vida nueva. Entonces, así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dejando muchas cosas atrás, dejando las fiestas, las borracheras, dejando muchas cosas. Y una vez cuando estaba viendo de los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, los élderes, esa secta, esa gente ni toman café, porque ellos piensan que tomar café es pecado. Ni café toman, que porque hace daño a los riñones y altera los nervios. Así es de que debemos de contribuir a la paz y a la mutua edificación. La mutua edificación es que tú crezcas en el Evangelio y que vayas dejando tantas malas adicciones, los vicios, las malas palabras, las lascivias, las fornicaciones, los albures, todas esas cosas que son pecado. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, aquí dice. O sea, habla de la comida porque, ay, se debe de comer carne o no se debe de comer carne. Todas las cosas a la verdad son limpias. Hay otros, aquí yo les hago una referencia porque antes decían porque había judíos. Los judíos hablaban acerca de que el puerco era inmundo, es un alimento que ellos no lo comían porque era inmundo, Dios lo había prohibido en la ley. Entonces, cuando le dice a Pedro y le baja el lienzo, le dice que coma, y le dice, no, Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda, y le dice, no, no llames inmundo, quiere decir que coma, dice, mate y come. Entonces, pues él entendió que, por ejemplo, le decían perros a los gentiles, y los judíos se creían que ellos eran los hijos de Abraham y hijos de Dios. Entonces dijo, decían de los inmundos. Entonces no llames inmundo, o sea, la salvación es para todos. Para los chinos, japoneses, amarillos, rojos, chaparros, altos. Es para todos. Entonces, habla de la comida, que si era inmunda o era, o sea, la carne de puerco. No más que aquí en las Biblias no lo dice. No destruyas la obra de Dios por causa de la carne. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y acuérdense que dice Jesús, en el nombre de Jesús, tú comes, bendices la comida y todo es limpio. Entonces, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hablaba acerca de que si comían carne de puerco, los judíos se ofendían mucho. Entonces ahora si nosotros vemos que los católicos hablan de que ellos no comen carne y yo pido carne, no, es pecado. Dicen que es pecado, no es pecado comer carne. Pero si para ellos el comer carne en la vigilia, en lo que ellos creen, pues si comen carne les es pecado, porque es por fe. Entonces dice, bueno es no comer carne. O sea, no comas carne. Si aquella persona, si tú le predicas a una persona que piensa que comer carne, es pecado, entonces, y tú comes carne, entonces la persona que le estás predicando el evangelio no come carne,
Entonces le vas compartiendo el evangelio. Entonces ella sigue con la idea pensando que es pecado comer carne en la vigilia. Entonces tú comes carne así como si nada y eres tropiezo para él porque para él es como cuando dicen te admiras. O sea, a él le ofende. No, no se come carne, es pecado. Y mucha gente que no come. Entonces, si por causa de la carne, comer carne, el otro tropieza que es una persona que apenas se está convirtiendo, que está entendiendo cuáles son los mandamientos de Dios, pues la haces tropezar. Entonces dice, bueno, es no comer carne ni beber vino, o sea, no bebas vino. ¿Por qué? Porque la persona le compartes y lo que les digo, no habría problema tomarse un vinito, pero por causa del testimonio no, dice aquí, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, tu fe. Mi fe me va a salvar a mí. Tu fe te va a salvar a ti. La fe de otro va a salvarlo a él. La fe es personal. Entonces, si la gente tiene una fe equivocada, una fe extraña, una fe en los ídolos, una fe que no es conforme a la palabra de Dios, porque la fe es la confianza en las palabras de Jesús, no en la confianza de lo que predican otras doctrinas que están fuera de la Biblia. La verdadera fe es el oír la palabra de Dios. Ahí aumenta la fe. No que te digan que, miren, yo lo cuento como leyenda. Hasta dicen ellos la leyenda del náhuatl, algo así, que se apareció la Virgen. Los españoles vinieron y dijeron que la Virgen se apareció, los franciscanos ahí, que se le apareció la Virgen de Guadalupe o algo así a un indito llamado, fíjense, hasta yo decía, qué raro. Todavía cuando yo vi la película de Pedro Infante que decían, es, el indio Tizoc, ¿cómo te llamas? Soy Tizoc. Y luego estaba ahí Pedro Almendáriz en otro personaje y todos se llamaban medios raros así. ¿Cómo te llamas? Yo soy Huichilopotli y tú, no, pues yo soy Xochitl y así, o sea, con su lengua. Pero este hombre ya, es que lo bautizaron, sabe cómo se llamaría y le pusieron Juan Diego y que una yate ahí que se le apareció y eso y mucha gente tiene fe en esa historia, pero esa historia no viene en la Biblia. Esa historia no es de Dios. No aparece nada. María, la que está aquí escrita en la Biblia, es Miriam en hebreo. Es María, la madre de Jesús, y no es lo como dice Lupita. No, o sea, aunque muchos tal vez se ofendan, digan, no, es que yo creo, no, pues, si tú quieres creer, pues tú cree, tú sigue, no por lo que yo diga, te vas a convencer, o sea, convéncete a ti mismo. Si estás bien en la fe, tú dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, delante de Dios. O sea, si tú crees que eso es de Dios, pues tú créelo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, yo apruebo que obedecer a Dios es bueno y no me condeno a mí mismo. Pero si yo apruebo adorar un ídolo, adorar una imagen, cuando veo que Dios lo prohíbe ahí, no, ahí cuidado. Estamos metiéndonos en un asunto de contradecir a Dios. Así es de que, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O yo apruebo que esto es bueno. Se está hablando de la comida y de la bebida. O sea, no me condeno. No te condenas. Pero cuando tú pecas, cuando ya exageras, cuando te sales de control, pecaste. Pero el que duda sobre lo que come, o sea, cuando tienes duda de que ahí te sirven tu bistezote y tú estás dudando, no, pero es que es vigilia, es pecado. Y te lo comes, pecas por ¿qué? Por tu convicción. Porque tú lo estás aprobando, o sea, lo que tú apruebas para ti. Entonces, si estás mal enseñado, pues
pues vas a pecar de ignorante. Es condenado, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, o sea, no tiene la fe verdadera, no lo hace con fe, lo hace con ignorancia. Entonces, la Biblia es muy, muy clara y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si él cree que es pecado, pues para él es pecado, no proviene de fe, le es pecado. Porque si se comiera por la fe de Jesús, no hay problema comer carne porque no consiste el reino de Dios en comida ni bebida, pues no hay problema por la fe. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, esas flaquezas, esas cosas que, que nos suceden a todos. Porque cuando nos convertimos al Señor, nosotros, nosotros teníamos un montón de cosas que veníamos arrastrando. Malas palabras, malas costumbres, éramos hipócritas, éramos tranzas, rateros, borrachos, mentirosos, fornicarios, adúlteros, marihuanos, cocaínos, o sea, maldicientes, homosexuales, éramos, lesbianas, éramos un desastre como humanos todos, parejos. Si yo era mentiroso, el otro era ratero. Si el otro no era ratero, era asesino y así. Otro golpeaba a su esposa y o a veces dos, tres pecados al mismo tiempo. O sea que éramos, éramos débiles antes. Entonces ahora mucha gente, por ejemplo, éramos débiles cuando nos enseñaban el evangelio. Entonces los fuertes nos enseñaban y nos soportaban. Nos soportaban. Como aquella vez que yo me acuerdo cuando me convertí que decía yo, que me decían, no, ¿sabe qué, señor Héctor? Y arrepiéntase porque esto, lo otro y aquello. Y yo decía, no, dice, si a mí me conoció Dios así, ay, como si Dios apenas me hubiera conocido. Si Dios me conoció así de sangrón, pues que así me acepte. No, el Señor te llama siendo un pecador y después te va transformando, mijito, te va puliendo, te va diciendo con la palabra lo que no le agrada, cómo debes de portarte, y la obra que comienza el Señor te va transformando. Eso es impresionante y te pule y te hace un hombre de bien, un hombre de calidad, humilde, un hombre que se humilla ante Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, no nos agrademos a nosotros mismos diciendo que nosotros tal vez seamos mejores que los demás, cuando Dios dice que todos éramos igualitos. Todos fuimos un desastre y todos somos pecadores y no hay ni uno solo que no peque. Todos hemos pecado contra Dios. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Tú tienes que buscar la manera de agradar a las personas, a, a hablarles el evangelio de una manera que las personas, pues el evangelio ofende, pero en tu forma de ser tienes que decirle a las personas una explicación concuerda a la voluntad de Dios, que sea bueno. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, o sea, que sea agradable, que yo quiero agradarte, en el evangelio predicado, porque es bueno, dice, para edificar tu vida, dice, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, o sea, fíjense, Cristo no se agradó a sí mismo, no se agradó a sí mismo, sino que él, vean cómo señaló con el dedo la llaga de los religiosos. Y miren nada más, iba Jesús por el camino, iba él predicando y su palabra. Entonces él hace un milagro grande con dos panecitos, 5 panes y 2 pececillos. Y hizo el milagro le dio de comer a más de 5,000 personas.
Toda la gente le seguía y este es el Cristo, este es el prometido, el Mesías, y ahí va toda la gente detrás de Jesús. Como hoy toda la gente va detrás de Jesús, hoy todavía sucede eso. Toda la gente está yendo tras Jesús. Sí, pero Jesús de repente se voltea. Lean los evangelios donde dice, ustedes me siguen. En griego la palabra comer es tortazo. Vean ustedes en griego dice tortazo. Y tortazo quiere decir tragar. Y Jesús se voltea y les dice, ustedes me siguen porque les di de tragar. Ah, pero vamos a ponerle, ustedes me siguen porque les di de comer. O sea, traducido al español moderno. Qué padre, nos dio de comer. Y se ofendieron. Todos esos discípulos que seguían a Jesús cuando les dijo, ustedes me siguen porque les di de tragar, se ofendieron por la palabra tortazo, que quiere decir tragar, y desde ese día ya no quisieron seguir a Jesús. Pongan ahí atención en esos, en la traducción, y dice, pues, ¿sabes qué? Pero mejor le ponemos que les dio de comer para que no se ofendan. Hoy en nuestro tiempo, todas las personas, mira, les dio de comer. Entonces la pregunta es, entonces ¿por qué se ofendieron y ya no le siguieron? Es como hoy en día, todos, todos reciben de Jesús toda la provisión. Dios les da de comer y lo siguen por convenencieros, por pediches. O sea, hoy en día es así. O sea, es la mejor manera que les puedo decir y que ustedes piensen y digan, ¿sabes qué? En vez de yo pedir por mi prójimo, orar por el presidente, el que sea, orar por nuestro gobernador de aquí de Jalisco, orar por la gente que está en nuestras autoridades. Nosotros estamos nomás juzgando y estamos señalando con el dedo, como si nosotros si estuviéramos en el poder lo haríamos mejor y no, ¿saben qué? Si tú llegas a la presidencia o si llegas ahí, tienes que andar con cuidado, como el presidente Andrés López Obrador anda con cuidado. Vean la forma en que habla y lo señalan y no les gusta a muchos cómo gobiernan. Me decía mi esposa que le habían hablado por teléfono, que le dijeron, ¿le agrada a usted la forma de gobernar el... O sea, ¿qué no le gusta del presidente? ¿Qué es eso? En vez de que se pongan a orar por el presidente, que Dios lo bendiga para que tome buenas decisiones. Así es de que habla acerca del prójimo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. ¿Se acuerdan cómo todos le escupieron a Jesús, lo bofetearon, lo patearon, lo crucificaron, lo ofendieron? No, qué bárbaros. Entonces, fíjense, aquí está en el Salmo 69:9, hay una referencia. A veces les leo las referencias para ver qué es lo que dice 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tenemos que estudiar qué es denuestos. Yo nunca me había puesto a pensar denuestos solamente por mi imaginación, pero esa palabra es muy extraña para mí, tengo que estudiarla. Ya la había leído, pero no le tomaba atención. De esas cosas les hablo. ¿Qué significan las cosas de nuestros? A buscarlo ahí en el griego, en el hebreo, ¿qué significa? Entonces, cayeron sobre mí. Es como los de nuestros suena así como los desprecios, los desprecios. Entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Este libro de Apocalipsis, digo de Génesis hasta Apocalipsis, fue escrito hace muchos años y fue escrito para nuestra enseñanza. Para eso se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, o sea, sé paciente y que Dios te consuela porque hay esperanza en la Biblia.
tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, que sintamos lo mismo, que en vez de estar criticando a los que predican la Biblia, es verdad lo que dijo. Oye, lo que dijo lo dijo medio extraño, pero yo lo voy a leer. Sí es cierto, era lo que dijo. Ponerte de acuerdo, o sea, el mismo sentir que sintió Cristo, porque Cristo predicó esta palabra y su Espíritu Santo habló a través de Pablo y de sus apóstoles. Entonces dice, para que unidos, unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice para que glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor nada más. Yo no sé cómo somos tan tercos de decir que hay que adorar un montón de cosas que no son de Dios. O sea, sí, sí, hay que respetar. Dios te va a respetar a ti. O a mucha gente la va a respetar. Voy a buscar los versículos donde dice Dios, está diciendo, creo que en Ezequiel, le está diciendo yo, mira, ellos adoran ídolos. Velos, le dice al profeta. Entonces, le dice, en el día del juicio que ellos los que ellos los salven, que sus ídolos los salven a ellos. O sea, se me quedó grabado y dije, mira, aquí hay una buena enseñanza para hablar acerca el día que te presentes con Jesús, con Dios, delante del Padre en el juicio, que tus ídolos te salven, porque no quisiste la única salvación que es en Cristo Jesús. Nadie salva, amigos, nadie salva más que Jesucristo, porque Él fue que murió. Él es el único que ascendió al cielo. Él es el único que dice la Biblia que intercede por nosotros. No hay otro intercesor. Ni siquiera Pablo, ni Pedro, ni Juan. Ellos no interceden por nosotros. Ellos están allá con el Señor. Los que intercedemos somos los que estamos vivos cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús. Intercesión. Vamos a interceder esta noche a Dios, vamos a hacer intercesión, vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que se está diciendo ahorita? Para que quite esta pandemia. Dios no la va a quitar. Es la prueba para que nosotros como cristianos crezcamos en fe, confiemos en Jesús, venga lo que venga. No les leí el otro día aquí que dice que ni tribulación ni angustia, este, nos separarán de Jesús, de su amor. No les he leído eso así. A veces tenemos que recordar todo eso. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dígame quién. ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Fíjese, todas estas cosas no nos podrán separar del amor de Cristo cuando confiamos en Él. Porque está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Viene una consecuencia por seguir a Cristo. Y estas cosas no nos van a hacer desistir. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores somos, aunque estemos en tribulación, angustia, enfermedad, escasez, hambre, terremotos, cuando lo que vivamos. Dice el apóstol, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Habrá algo que te separe, amigo, amiga, hermano, hermana? Sí, hay algo que te puede separar. El pecado es el único que te puede separar. Lo que tú practicas. Por eso Dios nos dice, apártense del pecado y pidan perdón.
confiesen sus pecados y no los practiquen más. O sea, si la ley te condena, ahora que estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera, acuérdense. Entonces, vamos a terminar aquí porque eh, capítulo 14 al 15 va enlazado porque habla de los débiles en la fe. Y en el 15:7 empieza el evangelio a los gentiles. Aquí en Romanos está hablándole a los judíos que están en Roma. ¿Eh? Todavía no había católicos en Roma. Aquí va Pablo y dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la palabra y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estaba hablando a una comunidad judía porque se enfocaba Pablo en los judíos, pero los gentiles creían. Entonces dice, pues a gentiles y a... Aquí lo dice también enseguida, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, o sea, sabios los que conozcan las escrituras, o sea, a judíos, porque iban a la sinagoga. Todavía no existía la iglesia católica, hermanitos, amiguitos, todos. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Lean el capítulo 1 de Romanos. Usted lea una vez y otra vez y usted se va a dar cuenta de que Dios le va a hablar una vez de una cosa y otra vez de otra cosa. Si yo me pongo a estudiar otra vez con ustedes el libro de Romanos desde el principio, cuando escuche usted en la predicación del capítulo 1 y luego la vuelve a escuchar en otro tiempo y usted va a decir, oye, es bien diferente, pero habla de lo mismo, pero salieron algunos detalles nuevos. Eso es lo maravilloso que el Señor nos revela con profundidad su palabra, porque dice que en su palabra están todos los secretos del Hijo de Dios. Aunque usted no lo crea, como dicen. Hasta aquí llegamos, amigos, hermanos. Dios los bendiga. Oren esta noche, oren por tantas cosas. Como ahorita terminó la prédica en casa de oración y el pastor Ortiz, Toño Ortiz, estaba compartiendo de lo que sucedió en Texas, que dice que él estaba viendo las noticias por causa del cambio climático, muchas casas no tienen calefacción, ellos no se esperaban en Texas y cayó una nevada impresionante donde mucha gente murió de frío y qué triste. Los cambios climáticos van a ser terribles. Un día ustedes van a ver cosas increíbles. Está nevando en Israel. Estuve viendo un video, dice, está nevando en Israel. Está sucediendo, está en Turquistán, allá para donde están los países cercanos allí por Rusia, está lloviendo y se inundan las calles y va derechito, sí, o sea, yo veo videos de esa forma y porque me estoy enterando qué está sucediendo hoy en nuestro planeta Tierra, por qué están cambiando las cosas. Simple y sencillamente, amigos, Jesucristo está a punto de regresar, pero primero por su iglesia y después viene su segunda venida.
Cuando él va a pisar el monte de los olivos, allí donde murió él va donde pisó. La primera vez donde enseñó a sus discípulos, él va a regresar y va a pisar ahí con sus pies Jerusalén, la ciudad del gran rey. Va a regresar el rey y va a reinar en su segunda venida. Su primera venida estuvo entre los judíos. Su primera venida y la segunda es esa. Pero nosotros hablamos del arrebatamiento, que es eh, el rescate de los que son redimidos. O sea, redimido quiere decir rescatados. O sea, vamos a ser rescatados. ¿De qué? De, imagínense, un gran rescate antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Y no es un secreto. Estamos anunciándolos. Va a suceder. Estaba, bueno, luego se los platico, pero si quieren que se los platique, estaba soñando que cuando sea el arrebatamiento, yo me imagino nada más, me puedo imaginar, no que va a suceder así, me puedo imaginar cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Y me quedé yo, no, imagínate, pues, de repente se van a, dice un canto, dice que se desgarrará el cielo. Entonces me quedé yo pensando, imagínate, así como ciencia ficción, se desgarra el cielo, se abre el cielo y de repente viene el Señor en las nubes y toca la trompeta y de repente todos se van al cielo y se ilumina toda la tierra así como un flachazo y de repente, ¿qué pasó? Desaparecieron, mm, pues no sé, millones, sí, unos milloncitos de tantos miles de millones que habemos en la tierra. ¿Y los demás qué? Van a sufrir si no son de Cristo, si no están en Cristo. Cristo va a venir por los redimidos del Señor. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Yo soy Héctor García. Este es el futuro de la humanidad. Y si quieres volver a ver el video, lo puedes ver. Ponle like, haz un comentario. Comparte tu experiencia conmigo, con lo que experimentaste a través de la palabra. Pero tú también lee la palabra y vuelve a escuchar y platica. Porque yo tal vez me puedo equivocar y me han dicho, oye, te equivocaste, sí, pero esas equivocaciones son a veces muy... Por ejemplo, un amigo me dice, no se dice nadie, se dice nadie. Y digo, ay, es que soy medio rancherito, pero no importa, no llegué, no, nada más terminé ni la secundaria terminé, ¿para qué les digo que la terminé? Dios les bendiga, hermanos. Hay que orar y hay que orar por todas las personas que están sufriendo en el mundo. Nuestros hermanos y amigos que están sufriendo esta enfermedad, porque han muerto muchos que amamos. Dios les bendiga. Un saludo para Alfonso Robledo, para Checo Villalobos, uh, Ricardo Muñoz, para Malicela Aguilar, para Francisco Olmedo, me suena ese jugador. ¿Ahora es jugador? Alberto Guzmán, órale. Alfonso Navarro. Jesús Gutiérrez, que tiene en su Facebook ahí. Dios te bendiga. Hay que cuidarnos mucho de todos los aspectos. Ese amigo. Para Román Cortés, José Román Cortés. Para CARG, muy bien, Dios te bendiga. Para Santos Fernández, Mene, ya no veo, Ya, para Luis Humberto Padrón, Dios te bendiga. A todos los bendecimos. Para José Félix, para Jesús. Sí, y aquí está mi esposa que también lo ve. La sierva inútil. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Dios tenga
misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Y oren, acuérdense de orar.